20 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué hace Donald otra vez acá? Ya vino el viernes, otra vez lo tenemos acá. Está ahí. Claro, ahí lo van a tener que aguantar. Quedó del viernes acá. Mándalo a casa, mándalo a Estados Unidos que se quede ahí. Va. Chau. Vamos a darle la bienvenida en esta mañana con música particular. ¿Qué sucede ahí? Estamos viendo en Villa Mascardi. Terrible. Piedras al dron de TN. Piedras al dron. Para una piedraza. Con música especial hoy. Le damos la bienvenida a Juan Cruz Coronel. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Nicolás. Buen día, Noemí. Buen día, muy bien. Muy bien, ¿y vos cómo andamos? Todo muy bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. No puedo evitar escuchar un poco de recorrido por las efemérides y que hablabas de la fundación de la Liga Profesional de Fútbol en Inglaterra. Claro. Para les tiro un pequeño dato si les interesa, ¿no? En Netflix hay una serie que se llama The English Game que trata sobre cómo fue el paso a la profesionalización y la apertura desde el principio, que era un deporte más aristocrático, a un deporte más popular, por así decirlo, con la participación de jugadores que empezaron a cobrar por el fútbol. Al principio era como un juego de caballeros y como lo realizaba la gente con dinero, no era profesional, era una cuestión más amateur. Bueno, esa serie está muy buena porque trata sobre su profesionalización y bueno, para los amantes del fútbol es bastante disfrutable. Les quiero un dato por si le interesa. Bueno, no, está bueno. A mí siempre me gusta cuando se puede, a la gente lo que le contamos acá, se puede ejemplificar en algo para que puedan ir a buscarlo en algún lado. Está buenísimo, así que bueno, tomada la propuesta. Bueno, y la cortina musical la elegí adrede porque, bueno, hoy vamos a tratar sobre un hecho histórico que tuvo mucha relevancia en su momento, y la canción, bueno, se llama The Admiral Over the Ocean, el almirante sobre los océanos, de la banda sueca Civil War, de power metal. Y es una canción dedicada nada más y nada menos que al gran almirante Horatio Nelson, una figura legendaria entre tantos marinos que han navegado los mares, ¿no? Y es el responsable de nada más y nada menos de una de las mayores derrotas que Napoleón sufrió, aunque bueno, irónicamente esta derrota no la sufrió Napoleón en carne propia, sino que la sufrió su escuadra, la escuadra franco-española, encabezada por el contraalmirante Pierre Villanueva. El 21 de octubre de 1805, Nelson se encontraba al mando de 27 navíos de línea y 6 fragatas, con las cuales intercepta a una escuadra franco-española formada por una alianza entre el Imperio Napoleónico y el Reino de España de ese entonces, por los cuartos. Esta batalla se va a dar en el marco de la tercera coalición que forma Gran Bretaña para derrocar a Napoleón Bonaparte. Y la batalla, bueno, es producto de un intento que tenía Napoleón por finalizar sus conflictos con esa isla molesta, como le decía él, invadiendo Gran Bretaña. La idea de Napoleón, es más, él una vez dijo que bastaba tener solamente 12 horas de dominio sobre el Canal de la Mancha para que Gran Bretaña cayera. Y bajo esa idea, él idea un plan en el cual una flota conjunta española y francesa tendría que distraer a la escuadra británica que custodiaba el canal, para que de esa manera las tropas francesas pudieran cruzar de Francia a Gran Bretaña e invadir la isla. La cuestión es que el plan va a salir mal y Napoleón se va a enojar tanto que va a destituir al almirante Villanueva, que era el comandante de la escuadra conjunta. La cuestión es que el almirante, debido a que tenía su honor mancillado y quería, bueno, por lo menos tener alguna victoria antes de que llegara su sustituto, decide entablar combate con la flota de Nelson, que custodiaba el Mediterráneo, lo cual va a conducir inevitablemente al desastre. La flota española estaba compuesta por 33 navíos de línea y 7 fragatas, o sea, había una leve ventaja numérica que en el mar puede ser bastante considerable, teniendo en cuenta cómo se desenvuelven las batallas marítimas. Pero Nelson, una persona que ya había sido un escollo en los planes de Napoleón muchas veces antes, por ejemplo, cuando Napoleón
invadió Egipto, el Egipto de los mamelucos, y tiene esa victoria tan aplastante sobre esos caballeros mamelucos. Su plan de invasión se ve frustrado, o sea, no puede continuar la expansión de Francia por África debido al propio almirante Nelson, que va a destruir a la flota de Napoleón, que estaba encallada, que estaba, como se dice, anclada en el Cairo, y por eso Napoleón va a tener que emprender una retirada precipitada. Bueno, debido a todo esto es que cuando el almirante Nelson y su flota se encuentran con la escuadra española, la superioridad estratégica y táctica que va a plantear Nelson a la hora de enfrentar a los franco-españoles va a ser decisiva durante la victoria. Durante la batalla Nelson va a morir, va a recibir un disparo en la espina dorsal, pero él no va a ser el único comandante que va a fallecer. Extrañamente, muchísimos comandantes de navíos, tanto españoles como británicos, van a caer durante el combate, un combate sangriento que va a durar 6 horas, y a los españoles le va a costar nada más y nada menos que 23 de sus 33 navíos. Claro. O sea, una destrucción total para la escuadra británica, para la escuadra francesa y la escuadra española, las cuales eran la segunda y la tercera más poderosa del mundo. En orden venía Gran Bretaña, que era hasta ese momento la potencia hegemónica, venía después Francia y venía después España. Gran Bretaña, con esta victoria se quedó como dueña absoluta de los mares, al destruir y dejar totalmente incapacitados logística y militarmente a sus principales oponentes. Y el almirante Nelson, con su muerte, va a inmortalizar, va a pasar a la historia como el legendario almirante que logró frustrar los planes de Napoleón para invadir su tan deseada isla. Bueno, obviamente que está bueno recordar estos acontecimientos que han sucedido, y a eso tiene que ver esa relación que hacías con la música que habías elegido. Claro, la canción es una canción que en realidad está dedicada al almirante Nelson, Nelson. Si alguno alguna vez, valga la redundancia, visita Londres, Gran Bretaña, uno de los principales monumentos que hay en la ciudad, en la capital inglesa, es nada más y nada menos que el paseo de Trafalgar, o el Trafalgar Square, que es un monumento nada más y nada menos que dedicado al almirante Nelson. Ajá, mira vos. Bueno, otro dato que sirve y suma. Por si la hago también de guía turístico, además de recorrido. Sí, me gusta. O sea que no podemos viajar, ¿viste? Claro. Bueno, desgraciadamente ahora no se puede, pero bueno, cuando se pueda viajar... usaremos tus consejos. Principales atracciones. Bueno, el próximo tema es el tema más importante. Nos obliga a viajar 91 años al pasado. Ajá. 91 años al pasado, a una de las épocas más tristes de nuestra historia. Estamos hablando del comienzo de la Gran Depresión. Un 24 de octubre de 1929 se producía el Jueves Negro, una caída del 7% de valor en el mercado de las acciones, que venía en tendencia con unas caídas de 4 puntos porcentuales que se habían iniciado el lunes de esa misma semana. Sin embargo, esta caída en el mercado de las acciones, una caída inédita, ya que en los últimos 10 años el mercado no paraba de crecer, no va a ser lo peor, sino que lo peor va a suceder 5 días después, el 29 de octubre de 1929, una fecha que en realidad la humanidad nunca se va a olvidar, porque fue el inicio de la mayor crisis económica, social y financiera que la humanidad jamás en su historia había padecido. En el martes negros, el mercado de acciones, la bolsa de valores, va a perder un promedio de 40 puntos porcentuales y va a generar un efecto dominó en la economía, que va a tener repercusiones a lo largo y ancho de todo el globo, solamente exceptuando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual, como no estaba sumergida en una economía capitalista, no recibió de lleno los efectos de la crisis. Pero lo que muchos nos preguntamos es qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló para que semejante catástrofe ocurriera. Para entender la crisis del 29 nos tenemos que remontar a 1919. La Primera Guerra Mundial había terminado y Estados Unidos ya se perfilaba como la potencia hegemónica alrededor del globo. Estados Unidos había roto una doctrina centenaria que tenía, llamada la doctrina Monroe, la que implicaba la no intervención en los asuntos extranjeros. Estados Unidos
era un país que está beneficiado, por así decirlo, por su ubicación geográfica. Mar a la derecha, mar a la izquierda, solamente fronteras con México y con Canadá. Totalmente alejado de los conflictos europeos. Y los estadounidenses, desde Washington, venían protegiendo su doctrina aislacionista. Ellos consideraban que no había que intervenir en los conflictos ajenos, ellos solamente velaban por sus propios intereses. Estados Unidos, a principios del siglo XX, va a empezar una política expansionista de carácter imperialista, pero no en ningún momento interviniendo en conflictos de extranjeros. En eso ellos se mantenían al margen. Ellos van a romper esa doctrina en 1917, cuando se suman a la Primera Guerra Mundial. Y lo hacen decantando la victoria en favor de los aliados y posicionando a Estados Unidos como uno de los grandes vencedores de la guerra, no solo en términos militares, sino también en términos económicos. Quien sostuvo el esfuerzo de guerra de los países aliados durante toda la primera mitad del conflicto había sido nada más y nada menos que Estados Unidos, debido a la imposibilidad que tenían los países europeos de recurrir a sus campos para alimentar a su población, debido a que en esos mismos campos era donde se estaba desarrollando el conflicto. Pero si hay algo que todos tenemos que saber de las guerras, es que son costosas, tanto en vidas humanas como en dinero. Y para recaudar dinero, pese a que Estados Unidos era un país relativamente próspero, el gobierno federal tuvo que emitir unos bonos llamados los bonos libertad. Los bonos libertad eran unos papelitos donde vos comprabas ese papelito al gobierno y el gobierno te prometía que te lo iba a devolver con intereses. Ese dinero que los ciudadanos estadounidenses aportaron tan patrióticamente sirvió para financiar el esfuerzo de guerra, el envío de los soldados a Europa. Y después el gobierno, cumpliendo, empezó a devolver. Entonces, los ciudadanos estadounidenses vieron que por primera vez podían invertir en algo sus ahorros y tenía un rédito. Y era simplemente pagar y esperar a que te lo devolvieran y te lo devolvieran con intereses. Claro. Esta apertura de este nicho de mercado tan extraña resultó en una oportunidad maravillosa para un señor llamado George Mitchell, quien era el presidente del National City Bank, el cual se dio cuenta que la idea de bonos del Estado podría traducirse en bonos corporativos, es decir, que las empresas hicieran como los gobiernos y sacaran bonos y que los ciudadanos los comprasen. Como va a ser Guzmán ahora. Como a Mitchell se le ocurrió... Claro. Claro, está por sacar un bonito. En realidad acá estamos presenciando el nacimiento del mercado accionario. Claro. Cuando Mitchell saca los bonos corporativos, se crean lo que ahora llamamos las acciones. Que Mitchell sacara bonos corporativos para todo el público hizo que absolutamente casi toda la población de Estados Unidos empezara a comprarlos. Y como lo hizo Mitchell, bien que tenía buena respuesta, muchos bancos y muchísimas empresas empezaron a emitir los mismos bonos. Es decir, el mercado de acciones, que era un mercado muy reducido y en el que solamente trabajaban gente experta que provenía del mundo de las finanzas y de los negocios, se abrió de golpe masivamente para el resto de la población. Una población que tenía capacidad de ahorro y tenía solvencia. Esto se vio posibilitado además porque Mitchell, inteligente, abrió alrededor de todo el país agencias de corretaje. ¿Qué es una agencia de corretaje? Una agencia de corretaje viene a ser un lugar donde hay personas que asesoran a los ciudadanos para hacer inversiones. Entonces, todo Estados Unidos se sumió en una locura financiera. O sea, todo el mundo invertía en acciones porque las acciones no paraban de crecer. Entre 1919 y 1929, en ningún momento el mercado accionario tambaleó. O sea, hubo una tendencia alcista, como se dice en el mundo de los negocios, una tendencia alcista que nadie podía creer que estuviera sucediendo. Esto tuvo que ver en parte también porque la recién creada Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, entiéndase, metió mano en las tasas de interés, en los tipos de interés, y los mantuvo bajos, y eso incrementó lo que posteriormente vamos a conocer como la burbuja financiera. Ajá. ¿Qué significó que hayan pisado las tasas de interés, o sea, que hayan manipulado la tasa de interés? Bueno, mira, yo tengo una empresa que vale $1, ¿no? Entonces, decido sacarla al mercado accionario a 25 centavos cada acción, es decir, reparto mi empresa en 4 acciones de 25 centavos. La cuestión es que esta burbuja y esta tendencia alcista en el mercado hizo que en 10 años mi empresa valiera 10 pesos. Pero yo sigo produciendo para una empresa que vale $1. Entonces, o sea, el valor real de las acciones y de las empresas, de todas las empresas, o sea, de todos los sectores, no había un sector que se quedara atrás, estaba recontrainflado. Entonces se tradujo en una burbuja que, como todas las burbujas, llega un momento que explotan. Claro. Bueno, en Estados Unidos ocurrió que
así inesperadamente, las acciones de General Motors, una de las empresas más importantes del país, empezaron a tambalear. Esto pasó un lunes. Al empezar a tambalear las acciones de General Motors, todos los inversores empezaron a decir, wow, ¿qué está pasando? Bueno, yo quiero vender. ¿Y qué pasa? A ver, el mercado accionario se rige por las leyes de oferta y demanda. ¿Entendés? Entre la oferta y la demanda se equilibran los precios para determinar cuánto vale una acción. Al haber un exceso hasta ese momento venía habiendo un exceso de demanda. Al haber un exceso de demanda, los precios subían constantemente. Claro. Cuando se empezaron a ver ciertos índices de tambaleo en el precio de las acciones, todo el mundo salió de golpe a vender. Y eso es lo que va a producir la caída estrepitosa posteriormente del precio de las acciones en todo el mercado de valores. Muchos le echan culpa de la crisis del 29, del crack del 29, como se le va a conocer, al fracaso del capitalismo liberal. O sea, el capitalismo a lo largo de su historia ha tenido varias crisis, la más importante la del 29. Pero Milton Friedman, un economista, ganador del premio Nobel, miembro de la Escuela de Chicago, va a explicar que en realidad la culpa de la crisis la tuvo el Banco Central, o sea, la Reserva Federal, el gobierno, al manipular las tasas de interés, intervenir en el mercado y crear un ambiente fantasioso o irreal que posteriormente terminó explotando, como pasó primero el 29 de octubre y posteriormente el 24 de octubre y posteriormente el 29 de octubre con el martes negro. Pareciera que estás contando la historia de Argentina, vos. Nada más que bueno, si conseguís $1 te doy un premio. La historia se repite, y el ejemplo de la crisis del 29 es muy efectivo para entender cómo funciona el mundo financiero, el mundo económico y las consecuencias que puede tener que gente que no entiende o que el gobierno meta mano y, bueno, la catástrofe que viene a continuación. Miren, cuando yo digo que todo el mundo estaba invertido en acciones, es todo el mundo. Joe Kennedy, que es que después va a ser el padre de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, comentó una vez que su lustrabotas, en Wall Street, mientras él estaba yendo a trabajar, su lustrabotas le empezó a recomendar invertir en el ferrocarril, en el petróleo y en el negocio de los autos. Entonces Joe Kennedy dijo ese día que si hasta un lustrabotas me da consejos de en qué invertir, me parece que es hora de retirarme del negocio. Ese era un índice de que algo andaba mal. ¿Por qué? Porque, o decir, ¿cómo un lustrabotas podía invertir en el mercado accionario? Bueno, resulta que también en las agencias de corretaje se inventaron un sistema para que la gente pudiera invertir a crédito. Es decir, una acción valía $1, pero $1 en realidad, pero la persona no tenía $1 para invertir. Entonces la persona pagaba 25 centavos de dólar y los otros 75 centavos los cubría el agente de la agencia. De esa manera uno invertía, tomaba un préstamo para invertir en la bolsa y era tan rentable el negocio que vos después, cuando vendías tu acción en el futuro, no solo recuperabas, no solo podías pagar el préstamo, sino también te quedabas con una gran ganancia. Por eso es que todo el mundo estaba metido en el negocio de las acciones. Era una locura. Pero ¿qué pasa? A ver, Estados Unidos tenía un sistema de bancos que era muy, muy débil. A ver, a lo largo de Estados Unidos tenía repartidos por su territorio miles, y cuando digo miles son miles de pequeños bancos que eran los que guardaban el depósito de los ahorristas. Con el crack del 29 y el descenso abrupto de las acciones de las empresas, de los bancos, etcétera, se dio un efecto en dominó que es lo que causó la Gran Depresión. Primero, a ver, al tumbarse de golpe las acciones de absolutamente todas las empresas, muchísimas fábricas empezaron a cerrar, porque simplemente ya no tenían dinero a seguir o simplemente se dieron cuenta que su empresa ahora valía cero. Esto dejó a mucha gente en la calle, ¿no? Desempleada. A su vez, muchísimos bancos se vieron imposibilitados de cobrar sus deudas. O sea, las deudas que habían dado para que la gente invirtiera, ahora esa gente esas acciones que habían comprado eran papelitos que no tenían valor y no tenían dinero para devolverle. Entonces los bancos se declararon insolventes y, como se declararon insolventes, cerraron. Al cerrar esos bancos, muchísimos ciudadanos perdieron sus ahorros y quedaron atrapados en esos bancos. Cuando yo te digo que cerraron 4.000 bancos en el año 29 con la crisis del crack, vos te das cuenta que la crisis social y económica se amplió de una manera gigantesca.
esto se tradujo en una caída de la economía mundial que va a tener repercusiones en todo el mundo, porque con la caída de la bolsa de Nueva York, después la bolsa europea, la bolsa australiana, la bolsa asiática, empieza a caer todos los mercados, y los efectos de la crisis van a ser tan duros que el mundo no se va a recuperar hasta entrados los años 50. Bueno, realmente mucho de lo que sucede hoy, como ese dicho que recién usaste, la historia se repite, y sí, la historia sí se repite, claramente. Es muy interesante tener en cuenta que tergiversar la historia o tener una lectura errada de la historia genera que posteriormente uno no aprende sus errores y los vuelva a cometer. Entonces, en las escuelas se enseña que el crack del 29 es sinónimo del fracaso del capitalismo liberal, que es culpa de la especulación y la usura financiera. Pero en ningún momento se menciona el papel que tuvo el gobierno estadounidense, especialmente la Reserva Federal, al pisar las tasas de interés, o sea, al manipular el interés real que había en el mercado y dejarlo bajo para que eso posibilitara el crecimiento de la burbuja financiera. Entonces, al fin y al cabo, el que tuvo la mayor parte de la culpa en esto fue el gobierno, y en ningún momento se le achacó a la Reserva Federal o al gobierno. Entonces, claro, muchas veces los bancos centrales de los distintos países hacen lo que quieren con las tasas de interés, con el valor real del dinero en los países, y posteriormente después los ciudadanos pagan las cuentas, porque eso termina explotando, pero nunca nadie se para a pensar quién es el verdadero culpable. Seguro. ¿Nos queda algo más, Juan? No, esto es todo por hoy. Bueno, como siempre, me encanta recorrer un poquito este camino de la historia y bueno, y hacerlo de esta manera, y más en esta situación en la que estamos, que realmente también nos trae un poco de lo que sucede también en la realidad, ¿no? Asociar un poco la historia con lo que ya viene y con lo que viene sucediendo. ¿Te gustó Donald Trump bailando? Me dio mucha gracia el detalle de poner el bailecito de Trump con la canción. Ya que te preguntaba porque digo, bueno, lo teníamos, ¿viste? Hoy nos está acompañando y nos acompañó el viernes también. El viernes lo hicimos bailar diferentes tipos de música. Tengo un conocido en Estados Unidos y me cuenta que está muy caldeado todo. O sea, se siente el ambiente preelectoral allá. Claro. Se viene un 3 de noviembre bastante movido. Bueno, vamos a estar atentos obviamente también, porque lo que sucede también en Estados Unidos, pese a que decimos que no, siempre también repercute en los mercados de Argentina, ¿no? Obviamente. No, repercute en el mundo en realidad. En el mundo, porque, obviamente. Son las elecciones que mira el mundo por lo general. Realmente, porque aparte estamos hablando de la primera economía mundial, el país con el ejército más grande, o sea, un montón de factores que influyen en que a todo el mundo realmente le interesa saber quién ocupa la Casa Blanca durante 4 años. Exactamente, vamos a estar atentos. Yo creo que a la gente también le interesa saber que ellos también se equivocan cuando votan. ¿No? ¿O acertaron cuando lo eligieron a Trump? Y ahora vamos a ver qué pasa en las elecciones. Yo creo que la historia... Y ahora se viene con Biden, ¿no? No sé qué pasará ahí. Pero una de esas siguen siendo igual que nosotros. Porque siempre creímos que eran diferentes y mejores. Yo no. ¿Vio? A mí. No, aparte la realidad es que la Argentina demuestra que nos equivocamos año tras año, o elección tras elección, a la hora de elegir, ¿no? Obviamente, poniendo... Pero lo que pasa es que si te preguntan, ¿qué querés tomar? ¿Cirulaxia o qué sé yo? O no sé... otra leche de magnesia o algo por el estilo. Claro. Te dan a elegir, uno es feo y el otro es peor. Seguro. Entonces siempre te vas a equivocar. Juan, un placer como siempre. Igualmente. Un abrazo enorme, gracias Juan. Chao. Allí pasaba charlando con nosotros Juan Cruz Coronel, como siempre, en esta columna que hacemos una pausa en la línea del tiempo. Nosotros avanzamos en esta mañana